Madre de Conserva, una de la madre. Increíble. Y se hizo de pan con la máscara del rechazo. No la máscara, la herida del rechazo. Y es la huella de la creación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Marta Susana Psicoterapia. Ya sabe que es Marta sin H. Marta Susana Psicoterapia, y que si usted quiere conectarse conmigo, el teléfono es 52 México, porque puede hablar de cualquier lugar del mundo, pero que hable español. Hay personas que tengo en Europa sin ningún problema, en Dubái tengo también gente que estoy tratando, porque son latinoamericanos que se han trasladado a esos países. Así que perfectamente nos podemos comunicar en este teléfono 52 México 777 donde yo estoy y el número 139-0125. Ahí puede pedir una cita y con muchísimo gusto. Yo no deslingo, no se lo doy a otra persona. Trato pocas personas para dedicarme completamente a ellos y los atiendo yo personalmente. Así que encantada de la vida. Si usted tiene algo que necesita cambiar en su vida para vivir mejor, aquí estoy yo a sus órdenes. Así que estoy en YouTube, en TikTok, en todas las redes, ahí estamos nosotros. Me hace el gran favor de suscribirse al canal para que cada vez seamos más y tengamos la posibilidad de trabajar para un mundo mejor. Es lo que queremos, es lo que deseamos de todo corazón, porque vivimos en un mundo que se ha catalogado como sin futuro. Otros filósofos han dicho es el fin de una civilización. Vivimos en el fin de una civilización. ¿Y por qué sin futuro? ¿Por qué no tenemos futuro? Porque la tecnología ha avanzado de tal manera que el cerebro no se puede adaptar a eso. El cerebro necesita tiempo para adaptarse. Y el tema de hoy se lo voy a contar por qué, para que usted se dé una idea del tiempo que necesita el cerebro para estos cambios brutales que hay. Y siempre lo he entendido que si sabemos utilizar la tecnología, tenemos la suerte, como ahora, de yo estar a su lado, aunque usted esté muy lejos, y estamos como si nos tomáramos un café juntos. Bueno, el tema de hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque la gente a veces se vanagloria de tener una gran lógica, de ser absolutamente funcionales, prácticos, y de ignorar la parte de las emociones. O sea, mi cabeza es la que funciona, o sea, le dan toda la importancia al cerebro e ignoran la parte emocional. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona hace este tipo de evaluación? Tenemos ejemplos muy delicados. Putin, ¿no? Mire lo que ha hecho. Por el deseo de poder, por emplear la lógica, la estrategia, lo que a él le parece que es lo mejor. Emociones, cero. Donald Trump, otro personaje que fue diagnosticado por la Escuela de Psicología como un narcisista psicópata, y es un hombre que empleó la cabeza para ver cuáles eran las ganancias que él podía sacar de la situación, y gente como Hitler, que mandó a matar a millones de seres humanos porque él consideraba que no tenían derecho a vivir en este planeta. O sea, estos son todos los personajes que se vanaglorian de emplear solo la lógica, ¿no? Y se lo dicen con un orgullo: es que tú no tienes lógica, es que yo sí tengo lógica. No, espérame, ¿qué es primero? ¿La lógica o la emoción? Gran pregunta. ¿Qué es la emoción? Emoción viene de la palabra emovere, que significa moverse. Por eso las emociones se mueven continuamente, para bien, para mal, para regular. Ese es el origen de la palabra emoción, es emovere. Ok, desde la época de los griegos, que era la gran preocupación, estamos hablando de 500 años antes de Cristo aproximadamente, la época de Buda también en esa época, y ahí hubo una discusión realmente, y no una discusión a nivel directo, sino una discusión un poco astral, un poco cosmogónica, un poco que se fue al universo, entre los griegos, que pensaban que la emoción era tan importante. Sócrates, que caminaba con sus alumnos para enseñarle filosofía,
era un hombre completamente dedicado a la emoción, porque él decía, conócete a ti mismo. ¿Cómo se conoce uno a sí mismo? A través de las emociones, a través del manejo de las emociones. O sea, no a través de lo que uno aprende, porque uno no se puede conocer a través de los títulos que tiene, los doctorados, las maestrías, lo que sabe. No, porque podríamos aplicar también lo que dice Confucio, el gran ideador, filósofo, maestro, que decía, aprendes todo, te metes en todos los libros, te fascina el conocimiento, pero no lo aplicas. No eres más que un burro cargando libros. Y tenía una gran razón. Hay gente que lee, sabe, pero tú le ves la vida privada, el manejo de sus emociones es un desastre. Entonces tú dices, ¿y para qué lee tanto? ¿Y para qué sabe tanto? Y usted se junta con una persona humilde del sur de México, Oaxaca, Chiapas, digo esos lugares porque me ha tocado, y me siento a hablar con una persona completamente sencilla y humilde y me da una cátedra de lo que es la vida y de cómo se debe vivir. Una persona que a lo mejor no sabe ni leer ni escribir, pero tiene esa sabiduría innata, y es una gente profundamente, en ese sentido, inculta del conocimiento. Tiene un conocimiento innato, natural de la vida. Entonces, cuidado con confundirnos, con respetar a la gente que nos tira por la cara, que solamente emplean la lógica y con la lógica el mundo se mueve. No. La emoción, fíjense ustedes, vamos a dividir también emoción y sentimiento, son cosas completamente diferentes. El sentimiento perdura, la emoción es inmediata. La emoción la pueden tener, es una característica que tenemos que nos hace, es la parte del alma, la emoción. No confundamos con sentimiento. La emoción nos hace humanos. O sea, podemos condolernos, podemos enojarnos brutalmente, ¿por qué? Porque de la emoción básica es el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa. Esas son las emociones básicas. Diferencia completamente con el sentimiento. Sentimientos es amor, odio, culpa, vergüenza, envidia y orgullo. Ahí para que usted, si lo quiere repetir, lo anota en un papelito y dice, no son iguales. Claro que no. Entonces, la emoción innata es básica. La tenemos los animales, ¿no? El miedo, la ira, están tristes, están alegres, claro que sí, ¿cómo no? Pero esas son básicas. El sentimiento ya es otra cosa. Entonces, quizás hemos visto algún sentimiento especial en los elefantes, por ejemplo. Cuando siguen el duelo de un elefante muerto y se quedan ahí y de alguna manera están en el duelo del que murió, y ahí podemos evaluar, porque el elefante es un animal altamente inteligente. Entonces, pero bueno, no es lo que vamos a tratar ahora. Entonces, la emoción es la parte del alma que nos hace humanos. El pensamiento es la razón. La razón. Entonces, ¿cómo se maneja esto del pensamiento y la razón? ¿Cuál sería el ideal? Que la gente que tuviéramos todos un equilibrio entre este y este. Emoción y razón. 50 y 50. Seríamos casi como perfectos. ¿Por qué? Porque la emoción decide. La emoción decide. Es lo primero que sale. Y la razón justifica. La razón justifica lo que hemos sentido en la emoción. Pero le voy a contar algo. La emoción tiene una antigüedad de 600, sí, estaba bien. 600 millones de años de antigüedad. Ahí empieza a funcionar la emoción en el cerebro humano. O sea, 600 millones de antigüedad.
Para que surja la razón, 60 millones de antigüedad. O sea que 140 millones de años nos hemos movido, nuestros antepasados se movieron con pura emoción, como los animales. O sea, atacamos, nos retraemos, sentimos ira, sentimos tristeza, únicamente así, no pasó por acá. Porque el cerebro, lo último que maduró hace 60 millones de años fue el frontal. Ahí tenemos el disco duro del cerebro, la cereza del pastel, ¿no? Ahí se forma el pensamiento ejecutivo, la memoria, ahí decido si lo que hago está bien, está mal, lo debo hacer, no lo debo hacer. Pero la emoción es innata, es natural, es de origen la emoción. Nazco con la posibilidad de tener ira, de tener miedo, de tener alegría, de tener tristeza. Nazco con eso. Pero lo tengo que cargar. Y la pena es que no lo cargo yo, me lo cargan. Entonces, los 5 primeros años, que ya lo hemos hablado, de que nos entrenan, nos domestican con el conocimiento que tienen nuestros padres, que por lo general no es el correcto, nos llenan la cabeza de lo que en lo sucesivo nosotros vamos a seguir cargando. Pero la carga original nos la dieron ellos. La emoción no, la emoción viene con nosotros. Y el sentimiento también se desarrolla. Para que ustedes tengan, espero explicarme, para que usted pueda entenderme, que yo sea la que se explique. Entonces, somos seres emocionales que pensamos, pero primero tenemos la emoción. Con lo cual es importantísimo, porque uno es lo que siente, no lo que piensa. Y hay gente que es lo que piensa, totalmente. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado las emociones. No las ha desarrollado, no le interesa. Entonces, tiene una emoción innata de ira, de lo que recuerda del pasado, de lo que sea. Entonces me encuentro con esa persona que cada vez que la veo me despierta este sentimiento de rabia, de ira, de rencor. Y no pasa por acá, no pasa por acá. Ahí voy. Y digo lo que sea, y le reclamo, y me siento víctima, y le digo que tiene la culpa de todo, y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la emoción es muchísimo más rápida que el cerebro. El cerebro necesita tiempo. Por eso el famoso dicho, cuenta hasta 10, cuenta hasta 10. O sea, a uno le dicen cuenta hasta 10 para que uno se dé cuenta que en la contada hasta 10, a veces hay que contar hasta 100, cuando se tiene el carácter muy fuerte, hay que contar hasta 100. Pero es para que uno se calme, para que la emoción no salga directamente, para ponerle paño frío y pensar qué es lo que voy a decir. ¿Hasta dónde voy a ofender o hasta dónde voy a poner lo que me corresponde decir, lo que es justo para mí decir? Pero si suelto la emoción, entonces primero tenemos que identificar lo que estamos sintiendo. Ya saben ustedes, ira, rabia, tristeza. Primero lo identifico y luego me tomo el tiempo para razonarlo. No me suelto con la lengua, no me suelto. Mejor me espero, lo pienso, lo elaboro y a ver a dónde quiero llegar. Por eso había un maestro que yo tenía, un productor en mis programas, y me decía, nunca contestes en el mismo momento una oferta, aunque sea de un sueldo que nunca en tu vida soñaste. Dile, gracias, mañana te contesto. O sea, me quedó grabado lo que él me dijo, porque realmente, claro, uno en el entusiasmo dice, sí, claro, ¿cuándo empiezo? No, piénsalo, porque esa cantidad de sueldo quizás te lleve a otra punta de la ciudad, quizás tengas que dejar a tu familia abandonada, te tengas que ir a otro lugar, quizás te traiga un montón de consecuencias por un montón de dinero. Entonces un poco el salario del miedo, ¿no? O sea, sí, me van a dar más dinero, pero ¿a costa de qué? ¿Qué voy a sacrificar? O sea, ¿voy a trabajar para vivir o vivo para trabajar?
¿Cuál es la razón? No, tenemos que trabajar para vivir, no al revés. No trabajar y trabajar y trabajar. ¿Y cuándo vivo? Y la vida es una sola. O sea, por lo menos la que entendemos. Entonces, ¿qué es lo que hacer? Hay que... soy lo que siento y no lo que pienso. Necesito equilibrar esas dos cosas. ¿Qué pasa si se desconecta una cosa con la otra? Te voy a contar algo que fue base en la universidad, nos lo contaron. Un señor, Phineas Gage. Este señor en el año 1850 más o menos, creo que fue en el 48, 1848, se estaban tirando las primeras líneas de ferrocarril en Estados Unidos. Y este hombre era un capataz muy eficiente, un hombre que sabía tratar a su gente, que las mantenía trabajando a gusto, que conocía las necesidades de cada uno. Él sabía además dar órdenes correctas y todo lo demás. Tenían que poner un explosivo en la vía para que levantar una vía. Entonces ponen el explosivo, el hombre se agacha, algo pasó que explotó y la vara que sostenía le atravesó. Actualmente se ha rescatado el cerebro de él, está en un museo en Chicago, el cerebro de Phineas Gage. ¿Por qué? Porque le dio un paso impresionante a la psicología. En esa época la psicología estaba en pañales, ¿no? O sea, ahí es cuando empiezan a hacer Freud, que toda esa gente que nos ha dado tanto y que nos ha enseñado nuestros maestros en este trabajo. Entonces, fíjense ustedes que este hombre se iba a morir, le atravesó de la mejilla, le salió por el otro lado de la vara completa. Lo llevan al médico, para no hacer el cuento largo, le sacan el palo la vara, y el hombre empieza a recuperarse. Ok, se recupera, pero el carácter de él cambió completamente. El hombre educado, fino, eficiente, servicial, buen hombre, buen padre, buena familia, se transformó casi en un demonio. O sea, no había modo de controlar su carácter, no había modo de controlar su ira, no había modo de controlar nada de lo emocional. O sea, si se le daba un trabajo, a los 10 minutos tiraba todo porque no le salía como quería. Y entonces se empieza a estudiar. Ahí fue el primer paso en el mundo de la psicología que se conozca, donde se estudia la separación de la parte emocional del ser humano con la parte racional. Ahí se dan cuenta que si me separan una cosa de la otra, yo me comporto como un animal, como se comportan los animales. Reacciono de manera inmediata, reclamo con furia, porque soy un animal que tengo raciocinio. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ya puedo explicarle al otro que lo odio, que me cae mal, que me la debes, que me la vas a pagar, que lo que usted quiera. Pero ahí se descubre la separación tan dramática que puede ser el no tener emociones. Entonces, por favor, cuando alguien le presuma de su gran lógica y su gran capacidad estratégica para hacer negocios, para comprar una casa, para comprar un auto, para ser eficiente en su trabajo, es digno de loas, es interesante, pero también observe qué tipo de persona es a nivel emocional. O sea, hoy las empresas están contratando a gente con inteligencia emocional, no con alto nivel intelectual. Primero lo que hacen es un test de inteligencia emocional, porque el que aprueba el test de inteligencia emocional no va a tener conflicto con sus compañeros. Cuando sus compañeros armen un escándalo, él lo va a apaciguar. Va a permitir que el que está debajo de él, que tenga facultades para subir, él le va a abrir el camino para que suba. No le interesa que suba a través de él y tenga un puesto mejor. Esa persona tiene inteligencia emocional. Entonces, nombrábamos a Putin. ¿Qué inteligencia emocional tiene? Que por poder, por tierra, está matando a miles de personas, ancianos, niños, no le importa. Él tira una bomba y donde caiga. Cero inteligencia emocional. Y así le pasó a Hitler y así le pasó a los grandes torturadores de la historia. Muy lógico, muy interesante de acá arriba, de acá abajo, nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el sentimiento? El sentimiento
lo tengo que elaborar. La emoción es inmediata. La emoción tiene, ya le dije, 600 millones de años de antigüedad. El sentimiento es algo que yo voy a desarrollar. Es diferente, completamente. ¿Por qué? Porque voy a desarrollar amor por una persona, odio por una persona, el sentimiento de culpa si le hice un daño, lo voy a desarrollar. Eso es un sentimiento. Y puede durar toda la vida. Yo me puedo sentir culpable toda la vida. Yo puedo odiar a alguien toda la vida. Yo puedo ser envidioso toda la vida. Ser orgulloso toda la vida. En emoción no. La emoción inmediatamente surge, inmediatamente se apaga. Entonces, esto viene a colación porque todas las personas que en la mayoría yo trato, el problema que tienen es porque no han desarrollado la inteligencia emocional. Ustedes saben, David Goleman, hace unos 30 años, ustedes lo pueden citar a él en YouTube, ahí le ponen David Goleman, inteligencia emocional, y ya hay una cantidad de videos, por favor, no de influencer, no de coach, no, busque médicos, busque psiquiatras, busque escuelas de psicología, busque terapeutas, busque gente que haya estudiado esta carrera, ¿no? Que esté verdaderamente interiorizada en el tema, porque si no cualquiera se pone a hablar cualquier cosa, se hace famoso, tiene no sé cuántos likes y habla puras tonterías. Entonces, no, gente realmente capacitada, y ahí usted con el señor Goleman se va a enterar de, porque ni siquiera él era psiquiatra ni nada, él era un periodista de investigación. Entonces este hombre no la descubre, simplemente la pone al servicio de toda la humanidad, la inteligencia emocional. Y a partir de él empezamos, hoy conseguir una maestría en inteligencia emocional es bastante dificultoso, o sea, no todas las universidades lo tienen, para que uno haga una maestría en inteligencia emocional. O sea, todavía está verde la cosa. Entonces, más en uno, como comprenderá. Entonces, es preferible que yo no sea tan listo de acá arriba, que no sea tan eficiente, que no sea tan brillante, pero que sea totalmente esplendoroso de inteligencia emocional. Si yo tengo inteligencia emocional, mire, que me voy a llevar bien con todo mundo, yo voy a comprender a la gente, no voy a juzgar, no voy a castigar, voy a buscar si alguien me ha hecho daño, como hablamos de la madre narcisista, si yo he logrado conseguir inteligencia emocional, yo voy a comprender a esa persona, no tengo que seguir junto a ella, eso es claro. Yo puedo tener una gran empatía con alguien que está mal, que sufre, pero me voy para atrás, porque la bacteria me puede parecer muy simpática, pero no la quiero cerca de mí, porque sé que me contamina, que es tóxica, que me va a hacer mucho daño. Entonces, de lejito, sea quien sea. Entonces yo espero que en esta plática les haya quedado claro que somos lo que sentimos, no lo que pensamos. Eso deberíamos ser, lo que sentimos, porque ahí está toda nuestra humanidad. Ahí dejamos de ser animales como los animales. No, tenemos la capacidad de razonar, que no la tiene el animal. El animal solo siente la emoción y actúa, inmediato. No hay para él ninguna diferencia. No ejecuta, no piensa, a ver qué pasa, cómo me va, mejor le pego, no le pego, mejor le digo, no le digo. No, porque ellos tienen un vocabulario, una manera de comunicarse. Eso de que hace mucho tiempo decíamos que éramos humanos porque teníamos el habla. Ellos también se comunican. O sea, el canto de las sirenas, por ejemplo, o de las ballenas, perdón, es maravilloso. Es maravilloso cómo se comunican. Los delfines, cómo se comunican. Los elefantes, los changos, todos se comunican en su propio lenguaje, en su propio idioma. Pero claro que tienen comunicación. Entonces eso no nos hace diferentes. Nos hace diferentes el manejo de las emociones. Y para que nos sorprendamos aún más, le voy a decir que se está estudiando, todavía no se ha puesto sobre el papel, pero se está estudiando seriamente la inteligencia de los intestinos. Porque se ha descubierto últimamente
que las emociones negativas van a los intestinos. O sea, cuando yo tengo una emoción que me perturba, ¿dónde voy? A la panza. Ahí me empieza la gastritis, la colitis, me da cáncer de colon. ¿Y por qué? Porque mandé la emoción negativa al intestino. Así que ahora se está estudiando todas las enfermedades que provoca el que uno no sepa manejar las emociones. Así que, por favor, cuando se encuentre con una persona que haga que piense que es un gran triunfo, el que su cabeza es muy lógica y muy práctica, ¿sabe qué? Tenga un poco de compasión y trate de hacerle entender que no todo en la vida es este. Este lo ocupamos para que lo ocupamos, porque los problemas que tenemos es que cuando tenemos que decidir por la emoción, decidimos con la cabeza, y cuando tenemos que decidir con la cabeza le metemos emoción. Entonces ahí confundimos. No, cuando tengo que operar con la cabeza, opero con la cabeza, y cuando tengo que operar con la emoción, opero con la emoción. El médico no puede operar con la emoción porque nos moriríamos todos en sus manos. Él, cuando entra a abrir una criatura que le puede dar mucha ternura y lo que usted quiera, pero lo tiene que operar del corazón y tiene 1 año o 2, él tiene que emplear solamente la cabeza ahí. Ahí tiene que estar operando. Por eso los médicos prefieren no operar a nadie de su familia, por lo general. Un médico no opera a su hijo. Puede estar presente, pero llama a otro médico que lo opere, porque entonces le va a entrar la emoción y no quiere. Ahí tiene que tener la lógica completamente para operar en frío, en directo, haciendo lo que tiene que hacer. Espero que le quede claro, porque es importantísimo en la vida saber manejar nuestras emociones. Si no, el desastre que tenemos es ese. No sabemos manejar emociones. Y con los aparatitos están matando todas las emociones. O sea, yo no me puedo comunicar con alguien a puro texto. Apuro, no me junto con él, ni lo veo, ni sé cómo mira, ni puedo tomar la mano de la persona, ni me puedo quedar con ella platicando 1 hora. No, se perdió todo. Como humanos estamos retrocediendo. Ojalá a usted le toque este tema y trabaje sobre ello. Yo estoy a sus órdenes, ya sabe. El teléfono para que usted tenga una cita es corta, la terapia es económica, porque terminamos en poco tiempo si usted quiere trabajar en usted. Yo pongo las armas, usted trabaja en usted. El teléfono es México 52 777, donde yo estoy, y el número 139 01 25. Es Marta Susana Psicoterapia, Marta sin H, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todas las redes estoy de esta manera. Ojalá el tema yo lo haya sabido explicar para que usted pueda ponerse a pensar. Muchas gracias. Bendiciones. Y se hizo de pan con la máscara del rechazo. No la máscara, la herida del rechazo. Y es la huella